Bienvenidos a este curso de Cristología. En este último encuentro que tenemos, ha sido una experiencia fantástica de poder descubrir la persona adorable de Jesús a través de la reflexión teológica y también a partir de los misterios más profundos de la fe, a partir de los momentos más importantes de la vida de Jesús. Y al llegar al término de nuestro curso, pues queremos hacer como una síntesis de todo lo que hemos vivido. Entonces recordemos que en un primer momento lo que hicimos fue hacer un contexto general de la vida de Jesús, primero en la Sagrada Escritura, en la revelación, en la historia de la salvación. Luego hicimos un contexto histórico de los acontecimientos políticos, religiosos, culturales, en los cuales se desenvolvió la vida y el ministerio de Jesús. Y luego avanzamos poco a poco en cada uno de los misterios más importantes de su vida: la encarnación, la infancia, la predicación del reino de Dios, la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión, para poder descubrir de una manera sintética y global la persona adorable de Jesús. Y hoy, en nuestro último encuentro, pretendo hacer como un rastreo muy rápido, muy básico, sin duda, sobre la doctrina que la Iglesia ha establecido y la reflexión teológica que la Iglesia ha ido haciendo y establecido a través de la historia, y cómo a partir de las herejías se construye, y de la reflexión teológica también, se construye también una doctrina clara sobre Jesucristo. Entonces vamos a tener esos dos momentos, entre el error y la verdad dada por la fe, y la Iglesia a través de un concilio, de una manifestación, de una proclamación de un dogma. Entonces, invitados todos a vivir este último encuentro con todas las ganas y con todas las fuerzas. Bueno, muy bien. Lo primero entonces que podríamos decir es que la herejía no es en primer momento una circunstancia adversa a la fe. Es decir, la herejía en un primer momento no se construyó con el ánimo de atacar la fe, sino que fue el intento de muchos hombres y mujeres de poder dar respuesta a grandes interrogantes que generan los misterios, es decir, a grandes preguntas que las comunidades cristianas, que los filósofos, los religiosos y los laicos iban creando a partir de su querer conocer a Jesús de Nazaret. Y entonces allí es donde se dan algunas controversias, y que la herejía asume ese nombre, o esa posición teológica asume el término de herejía, porque en ese momento de reflexión se atenta contra lo que ya está revelado en la escritura y en la tradición, en el magisterio de la iglesia de ese momento, o que permitió también que luego de muchos años la iglesia empezara a tomar esta herejía en serio y a poner todo su entramado y todo su esfuerzo eh, intelectual y espiritual para poder dar respuesta a esto, dando lugar a que la herejía, a que esa posición teológica estaba en contra de la revelación después de haber hecho un estudio muy minucioso. Entonces, lo que pretendo hacer es, y decirles es, no tildemos las herejías en un primer momento de malo, de un ataque contra la fe, porque en parte es fruto de la reflexión, que en parte era válida, de hombres y mujeres que fueron haciendo teología. Y que, pues como en todo, es decir, en la ciencia, en las artes, todo es prueba y error, prueba y error. Y en este caso las herejías, pues son errores que nos ayudaron a nosotros, a los cristianos, a comprender mejor, a reflexionar mejor y a sistematizar la fe. Entonces, ya habiendo dejado claro también esta visión, que seguramente es distinta a lo que nosotros pensamos de las herejías, avancemos en ellas. Porque avanzar en las herejías significa también llegar a la verdad. Es decir, vamos a hacerlo como en contraste. Vamos a aprender por contraste. Entonces, en este primer momento, vamos a evaluar algunas de las herejías
cristológicas o controversias cristológicas, para luego hablar en los concilios de cómo se fue definiendo la doctrina sobre Jesucristo. Sin duda, esto va a implicar muchos nombres, va a implicar muchas personas y por ende va también a tener como resultado y necesidad que tú y yo estemos muy atentos y podamos parar el video de las maneras y en los momentos que más necesitemos para que podamos irlo haciendo poco a poco. Vamos a empezar entonces con una de ellas y es el gnosticismo. Esta herejía surge en los primeros años de la iglesia e incluso el Evangelio de San Juan surge también como una respuesta a corrientes gnósticas que ya van surgiendo en las comunidades cristianas de ese tiempo. Y este es un movimiento filosófico y religioso, es decir, tiene un trasfondo, hay un sincretismo religioso, hay una mezcla entre la filosofía y la religión, y trata de penetrar en el misterio de Dios, pero en un conocimiento totalmente distinto. Entonces hay una creencia de que el acto de conocer es un acto místico, no racional y metódico. Es decir, la gnosis es una ciencia misteriosa, es más bien oír, recibir de arriba, y esto lo van a poner en la persona de Jesús. Es decir, Jesús va a salir como un astro de luz, por decirlo de una manera, como un eón que penetra la naturaleza humana, y que esa naturaleza humana estaba, el cuerpo específicamente, es el mal, y entonces viene como iluminación a la carne, porque la carne es mala. Y entonces aquí lo que tenemos es una especie como de dualismo entre que el cuerpo es malo y esa idea inspirada por Dios que es Jesucristo, ese logos, esa palabra que fue dada, ese modo de conocimiento mental y espiritual que es Jesucristo, asume la carne, pero para liberarla del mal. Y esto es una idea que aún persiste en muchos de nosotros y en nuestras teologías, lamentablemente. Y esto se contrapone a la fe, ¿por qué? Porque la naturaleza humana estaba o está en la capacidad de aceptar y recibir a Jesucristo. Es decir, no es inferior, no te hace menos persona la carne, no te hace menos divina la carne, sino que es tal que Dios mismo quiso unirse totalmente al cuerpo humano, perdón. Unir la naturaleza humana a la naturaleza divina, porque ellas no se contraponen. Sin duda, como lo dijimos en el encuentro donde hablamos de la encarnación de Jesucristo, se distingue la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesucristo, pero no se separan. Y entonces el gnosticismo, en esa idea filosófica, con ese sincretismo religioso entre lo filosófico y lo cultural, lo evangélico, pues hace una mezcla y hace una distinción, una separación, una aversión entre lo bueno, entre el cuerpo y entre el alma humana, entre el cuerpo, la humanidad y Jesucristo como enviado del Padre. Esta es una primera herejía gnóstica. Ahora, vamos a hablar del docetismo. Y el docetismo en parte es como una evolución del gnosticismo, porque allí el cuerpo humano, el cuerpo se ve como malo también. Y en el docetismo el cuerpo es la materia en sí es mala. Y por eso Jesús es aparente. Docetismo viene del verbo griego doxe, que significa aparecer o parecer. Y entonces es imposible para los que tenían esta herejía que si la materia es mala, que el Hijo de Dios, que Dios mismo asumiera lo malo. Es imposible. Por eso se vio como mitigada, según ellos, que la carne de Jesucristo era como inferior. Es decir, era una carne más pura. Y por eso también se mitigaron los sufrimientos de la cruz,
atribuyendo a Jesús un cuerpo privilegiado, libre de toda miseria. Y esto, pues es un error, porque Dios no le creó un cuerpo, no hizo un cuerpo distinto para Jesucristo. Jesús asumió nuestra misma naturaleza. El mismo cuerpo humano que tenemos hace millones de años es el mismo que asumió Jesucristo, sin ninguna variación, porque Él asumió en todo nuestra condición humana. Los docetistas interpretan la revelación a su manera, y utilizan algunos textos pues para decir entonces que Jesucristo asumió nuestro cuerpo y nuestra naturaleza de manera distinta. Y en eso, por ejemplo, está todo ese proceso de cómo Jesucristo llegó a tener conciencia de Dios, y Jesucristo era clarividente, dando como posición entonces a que todo en Jesucristo, a que su cuerpo, su presentación, por decirlo de una manera, su apariencia física era irreal, era aparente, era como un mimo. De estas herejías hay evoluciones, como ya lo dije, y una de ellas es esta idea que surgió en los siglos XIX y XVIII de que Jesucristo, que la muerte de Jesucristo fue una muerte aparente. Si te acuerdas de ese encuentro que tuvimos cuando hablamos de la pasión y muerte del Señor, allí pusimos en tela de juicio ese tipo de herejías, incluso en el encuentro de la resurrección lo dijimos. ¿Quiénes se opusieron a esta idea? Pues se opuso Ignacio de Antioquía, San Irineo de León, Tertuliano, Hipólito. Ellos van a ser unos grandes opositores al docetismo. Ahora vamos a hablar del sabelianismo, y este sabelianismo sin duda es el nombre de Sabelio, aquel sacerdote que como que propuso esta doctrina. Y aquí entonces es un error cristológico, porque no considera a Jesucristo como Dios, sino como una manifestación de lo divino. Porque los sabelianistas lo que pretendían decir era que Dios, que era un único Dios que se mostraba de diferentes modos, pero que en sí no eran personas, sino que eran modos de manifestación. Distinto a lo que creemos los cristianos de que Dios es uno, que es una la naturaleza divina, y que se encuentra en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hay unidad en la diversidad. Entonces, este atentado contra la Trinidad es un atentado contra Jesucristo. Es decir, todo error cristológico es un error trinitario, y eso es una clave hermenéutica para descubrir las herejías. Todo lo que atente contra Jesucristo atenta contra la Trinidad, y todo lo que atente contra la Trinidad atenta indudablemente ante Jesucristo. Entonces, como el sabelianismo no acepta la Trinidad de personas, pues indudablemente atenta contra la divinidad de Jesucristo, y lo ve como una manifestación de lo divino, muy parecido a lo que habíamos hablado antes del docetismo. Ahora hablemos del arrianismo. El arrianismo es una corriente que surge más o menos en el año 336 con un sacerdote de la iglesia de Antioquía, en Oriente. Y él va a poner el principio aristotélico de la unidad, es decir, si la unidad implica que no haya divisiones, lo que naturalmente nos dice Aristóteles. Y en este caso, entonces, no hay una unidad en Jesucristo, es decir, no hay una unidad entre la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Entonces aquí atenta contra la esencia de Dios. Y Arrio lo que va a decir es que el Hijo, el Verbo, solo puede ser concebido como una criatura, no como un Dios. Y esto lo llevó a reflexionar más adelante a él y a sus discípulos en la idea de que Jesucristo era un superhombre, el mejor hombre, y el mejor hombre creado. Y Dios lo creó de la mejor manera, y solo asumió la naturaleza humana. Y Dios le dio algunas categorías divinas,
¿sí? Más adelante algunos a decir que esto fue de este modo y que solamente después de la resurrección fue que Jesucristo se asumió como Dios. Es decir, como si Jesucristo fuera un semidios, pero no fuera Dios totalmente. Esta idea es muy errónea, porque está atentando contra muchas cosas. Primero, contra la divinidad de Jesucristo. Segundo, sobre la unión hipostática, es decir, sobre que Dios asumió, Jesucristo asumió en su naturaleza, la naturaleza en su ser, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y esta idea atenta también sobre cómo, sobre la eternidad de Jesucristo. Es decir, si Dios lo creó, es decir, Jesucristo no fue eterno. Y eso es error, porque si Jesucristo es Dios, es eterno en la naturaleza. Su naturaleza es divina, es eterna. Por eso el credo va a decir que Jesucristo fue engendrado y no creado. Y allí hay una distinción. Engendrado significa que asumió nuestra naturaleza humana, pero no fue creado, porque Él no tiene principio ni tiene fin, porque es Dios. Entonces, el concilio de Nicea es el que va a condenar esta herejía y el que va a condenar a, a Arrio. Ahora hablemos del apolinarismo. Es decir, él defiende mucho lo que se habla en Nicea, como por ejemplo expresiones como la esencia, la usía, la naturaleza. Y entonces él lo que va a decir es que en Jesús solamente esta expresión, esta unidad se da principalmente en la naturaleza divina, en la voluntad, en la libertad. Por eso Jesús no asume la naturaleza humana totalmente, sino que asume la voluntad divina únicamente. Y eso lleva a una negación del alma humana en Jesús. Y eso es terrible porque Jesús une en las dos, ya lo hemos dicho insaciablemente, en su persona, las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y la naturaleza humana en todas sus condiciones, en toda su alma, en toda su persona. Entonces este apolinarismo se convierte también como en una evolución de una manera de esto que ya hemos dicho, de la distinción entre alma y cuerpo. Casi que todas las herejías cristológicas giran en torno a esto. Vamos a una herejía que no es propiamente cristológica, sino que es propia de María, mariológica, y es la herejía del nestorianismo. ¿Y por qué sucede? Porque Nestorio es el arzobispo de Constantinopla y en su iglesia se encuentra que llaman a María la Madre de Dios, la Theotokos. Y otros invocaban a María como la Madre del Hombre, es decir, la Madre de Jesús únicamente, no de Jesucristo, no de Jesús en sus dos naturalezas. Y entonces Nestorio dice sí, María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Cristo. Es decir, María es la madre del hombre carnal, pero no de Dios. Entonces, esto contradice totalmente lo que hemos dicho, que Jesucristo en su persona asume las dos naturalezas. Y entonces, si María es la madre de Jesús, de la naturaleza humana, es también la madre de su naturaleza divina. Por eso hablamos de María como madre de Dios también. Entonces aquí es como una idea como evolucionada de lo que vimos anteriormente del apolinarismo, es decir, de la naturaleza única de Dios. Otra herejía que va surgiendo sin duda y que aún se mantiene es el monofisismo. Ya habíamos hablado algo de esta herejía, ya habíamos dicho que como que pretende hablar de una única naturaleza en Jesucristo y especialmente la naturaleza divina. Entonces aquí esta doctrina que se desarrolló principalmente entre los siglos IV y VI
especialmente en la iglesia de Antioquía, surgió a partir de esa declaración de que Jesucristo era consustancial, que el Hijo era consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo, es decir, que era una única sustancia. Esto llevó a que muchos empezaran a hablar solamente de la naturaleza divina de Jesucristo, desvirtuando en parte a la naturaleza divina, a la naturaleza humana, es decir, dando preponderancia a la naturaleza divina de Jesucristo. Esto es una realidad que seguramente todavía se mantiene entre nosotros. Muchos de nosotros hacemos estudios cristológicos únicamente mirando la persona divina de Jesús sin tener la posibilidad de poder reconocer también su naturaleza humana. Y bueno, en este curso lo que tratamos de hacer fue como mezclar entre las dos. Ahora estamos al revés de esta doctrina, de ese monofisismo. Ya no es la preponderancia de la naturaleza divina, sino la preponderancia de la naturaleza humana, porque pretendemos poner a Jesús como un Che Guevara o alguien que fue un hombre muy bueno, un súper bueno, algo así como una mezcla entre lo que habíamos dicho de Arrio y el monofisismo, es decir, un hombre, un superhombre que es de naturaleza humana, engendrado por Dios y dado por Dios. Bueno, ahora vamos con los concilios. Los concilios se convierten en una reunión y un debate, eh, en principio como una especie como de sesión, como de un consejo, por decirlo de una manera, en la que todo el mundo presentaba sus posiciones teológicas, se debatían, se contrarrestaban, especialmente ya condenando algunas herejías. El concilio de Nicea, que es el primero que vamos a tratar, este concilio únicamente no es cristológico, tiene también otros énfasis, pero fue de gran ayuda porque en él se define, primero porque es el primer concilio universal, es el primer concilio ecuménico. Y en este sentido, este concilio universal se dirige contra Arrio y afirma la total divinidad del Hijo, que no es criatura, ¿sí? Como lo decía Arrio, sino que procede de la naturaleza del Padre y que es de condición divina, es decir, es consustancial con Él. Allí aparece ese término de la consustancialidad. Y afirma la divinidad de Jesucristo y afirma también la divinidad de la Trinidad y la unidad de la Trinidad. Es por eso que el credo, que nosotros conocemos como el credo largo, define a Jesucristo, define, creo en un solo Dios, creo en un solo Señor Jesucristo, creo en un Espíritu Santo, en ese sentido de la unidad, para manifestar no solamente la unidad de la Trinidad, sino la unidad también de las dos naturalezas en Jesucristo, de la unidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esto fue un gran avance teológico en el que tuvieron gran influjo algunos padres de la iglesia. El gran inspirador fue Atanasio, San Atanasio, Orígenes y San Irineo. Y eso fue un tire y afloje muy interesante porque combatieron este tipo de herejías que ya iban surgiendo. Luego va a aparecer el concilio de Éfeso en el 433, en el 431, perdón. Se celebró en Éfeso, en el Asia Menor. Lo convocó, o más bien lo abrió San Cirilo de Alejandría, después de que llegasen unos delegados de Antioquía. Y allí la gran fuerza de debate fue esa herejía del nestorianismo, que ya lo dijimos, que fue creer que solamente María era la madre de Jesús, del Jesús terreno y no del Jesús divino, y por ende no iba a poder ser llamada madre de Dios. Por eso el término del concilio de Éfeso
va a ser un concilio mariológico, pero también tiene que ver con nosotros en cuanto que manifiesta la divinidad de Jesucristo en contra de Nestorio. La manifestación o la afirmación de Éfeso es la siguiente: el Hijo Eterno del Padre es aquel que según la generación carnal ha nacido de la Virgen María. Por esto María es llamada legítimamente Teotocos. La expresión unión según la hipóstasis no es definida como tal. Es decir, que no se define totalmente como hipóstasis, pero sí se manifiesta esa realidad de que en Jesucristo está unida la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso creemos en Jesucristo, que es un solo Señor, Cristo e Hijo de Dios. Esto es lo que manifiesta el Concilio de Éfeso, y por eso es muy importante tenerlo también claro dentro de nuestras herejías, dentro de nuestro estudio de Cristología, ¿no? Recuerden que todas las controversias, todo lo que ataque la Trinidad ataca a Jesucristo, todo lo que ataca a María ataca a Jesucristo también, porque en parte son parte del mismo misterio de la fe. Y ahora el concilio de Calcedonia, este concilio lo que va a tratar de es clarificar y reafirmar eso de las dos naturalezas. Es decir, ya en Nicea se habló, pero no se dejó como consignado. Y luego de que hubiese como mucho debate sobre las dos naturalezas, sobre cuál era mayor que la otra, sobre si Jesucristo solamente asumió parcialmente la naturaleza humana, o si es todo humano o todo divino. Entonces se convocó este concilio de Calcedonia, y allí se formula de la siguiente manera como verdad de fe: confesamos que Cristo es de dos naturalezas después de la encarnación, es una hipóstasis y en una persona. Y entonces, en este sentido, asumimos ya y confesamos como hombres y mujeres de fe que en Jesucristo, después de la encarnación, sin duda, antes no, hay una hipóstasis, hay una unión total e indivisible entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y por último vamos a hablar del tercer concilio de Constantinopla. Allí entonces se ha expresado ya lo de la naturaleza divina, pero el concilio de Constantinopla va a hacer mucha fuerza en eso de la voluntad de Jesucristo. Y entonces va a afirmar que existen en Cristo dos voluntades correspondientes a sus dos naturalezas, muy distinto a lo que creían algunos de que solamente había una naturaleza, una voluntad, es decir, que Jesús tenía las dos naturalezas y que tenía una única voluntad, que era la idea del monofisismo, es decir, que asumía las dos naturalezas, pero que predominaba la naturaleza divina, y que la voluntad que predominaba era la voluntad divina. Este concilio, el tercer concilio de Constantinopla, lo que va a pretender es decir, va a decir es: en Jesucristo están las dos naturalezas y por ende están las dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. Y en ellas no se contraponen, no se separan, sino que se distinguen. Y eso nos ayuda a pensar mucho en eso lo que nosotros alguna vez tratamos sobre la idea de que si Jesucristo era consciente de su naturaleza divina o no. Ya eso en el curso lo tratamos cuando hablamos de la encarnación y de la infancia de Jesús. Habiendo hecho entonces toda este largo recorrido y seguramente muy pesado sobre la cristología a través de la Iglesia, yo les quiero invitar a que concluyamos nuestro curso con una visión mucho más aterrizada de Jesucristo, y lo vamos a hacer a través de la lectura de un documento que aparece en internet. Tú lo tecleas así: la Cristología de Aparecida. Aparecida es la reunión de obispos de América Latina ocurrida
en el año 2007 en Aparecida, Brasil, y allí es donde surge toda la propuesta pastoral que tenemos ahora de ser discípulos misioneros, y hay una cristología, es decir, hay una reflexión sobre Jesucristo. Aparecida nos presenta a Jesucristo de una manera muy especial. Por eso los invito a que tecleemos, seguramente en Google aparecerá allí en tu buscador Cristología Aparecida, y ahí va a aparecer un PDF. Qué bueno que lo podamos leer y podamos dar razón de él a través de un informe de lectura que seguramente ustedes enviarán. Bueno, no queda nada más sino agradecerles esta experiencia tan especial para mí, y que seguramente y espero que sea así para ustedes, de este curso de Cristología. Sin duda aprendí muchísimo en este curso, me ayudó a afianzar mucho más el conocimiento en la persona adorable de Jesús, y les invito a que en los comentarios de este video y también en sus trabajos puedan también comentar un poco a modo de evaluación qué nos gustó, qué no nos gustó, qué tenemos que mejorar. Y bueno, para eso estamos aprendiendo entre todos, y les agradezco mucho esta oportunidad que a través del Centro Arquidiocesano de Evangelización se nos está dando a todos de conocer la persona adorable de Jesús. Un bendecido día, noche, bueno, lo que sea para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, y bueno, hasta la próxima vez, seguramente en algún otro espacio de formación y de fe. Ánimo, Jesucristo ha resucitado y Él es nuestra esperanza.